Y la reinventamos. Edición Otoño 2021. Bueno, seguimos en Hablemos de Política, Radio Ciudad 89.9 y ya estamos al aire con nuestro amigo, con nuestro analista internacional, Gonzalo Fiore-Viani. Buenas noches, Gonza, ¿cómo estás? Hola, Matías, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un abrazo grande a todo y todo en el piso y un saludo a toda la audiencia. Bueno, buenísimo. Che, ¿cómo nos saludamos así? Pum, 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 así muy... Bien radial la cuestión. Bien, estamos afilados, estamos aceitados. Estamos afilados. Bueno, ahí vamos. China-Rusia, misma disputa. ¿Qué pasa ahí? Bien. Sigue la disputa entre China y Rusia, como veníamos hablando la semana pasada. Sigue el conflicto en la región de Crimea, la disputa ahí por la frontera. Recordemos, Rusia había invadido Crimea, había anexado esa zona en 2014, hubo un movimiento de tropas la semana pasada, sigue habiendo estos días, y Biden, Estados Unidos, está jugando cada vez más fuerte en esa zona, de la misma manera que sigue la disputa entre Estados Unidos y China, como hablábamos la semana pasada. Ya no es más una disputa meramente comercial, como era en la época de Donald Trump, sino ya una cuestión inclusive ideológica, ¿no? Bien. Sí, es... Bien. Perú, contame de Perú y las elecciones en Ecuador, también porque hubo elecciones en Ecuador y en Perú. Sí, hubo elecciones en Ecuador y en Perú el domingo pasado. Se equivocaron, se equivocaron las encuestas nuevamente. Absolutamente todas las encuestas. Nosotros el jueves anterior habíamos hablado de este tema. Que se pongan un parripollo ya todos los encuestadores. Sí, tal cual. No es solamente en Argentina que se equivocan, sino que parece en todo el mundo y bueno, en América Latina también. Se hablaba todas las encuestas de que iba a ganar Andrés Arauz, el candidato del correísmo, de Rafael Correa. Finalmente no fue el caso. Ganó Guillermo Lasso, el hombre de la derecha, un ex banquero. Jaime Durán Barba es quien le hizo la campaña, como para ubicarlo un poco ideológicamente dónde está jugando. Ganó por más de 10 puntos de ventaja. Todas las encuestas lo daban perdiendo por 6, 7 puntos. Y ganó por más de 10 puntos. Sí, por más, sí, 11 puntos, casi 11 puntos. Algo pasa, Gonzalo, entre el encuestador y la gente... que no lo están pudiendo, no lo pueden interpretar a lo que siente la gente o a lo que va a votar. Yo creo que sí, que hay algo ahí que pasa que por eso está el error tan grande, ¿no? Porque si vemos también lo que pasó en Perú, donde, recordás, había 18 candidatos, se hablaba de que 6 de esos 18 candidatos iban a llegar a la segunda, tenían chance de llegar a la segunda vuelta. Bueno, finalmente quien llega a la segunda vuelta y sale primero es alguien que en todas las encuestas medía 1 punto. Increíble. Claro, 1 punto nada más, y termina sacando 18, no estaba entre los 6 que iban a llegar al balotaje, y termina quedando primero. Bueno, ¿y te acordás acá lo que fue en la provincia de Buenos Aires con Axel y Vidal? Vidal le sacaba 20 puntos a Axel, una cosa así, las encuestas marcaban. Al revés. Y fue al revés. Sí, hay algo que no logran interpretar, o la gente miente cuando le preguntan porque ya no quiere decir a quién vota, no sé, hay algo que está pasando. Puede haber algo de las dos. Yo creo que también suele haber el fenómeno que le llaman de un voto oculto, que no te dicen a quién votan, o simplemente hay sectores muy amplios de la población a donde las encuestadoras, quienes hacen los sondeos, no están llegando y terminan después cambiando totalmente la ecuación, cambiando totalmente la balanza, ¿no? Porque Perú, toda la zona rural profunda de Perú, ahí ganó Castillo, un hombre del interior, un ex dirigente sindical con vínculos en la extrema izquierda peruana, inclusive con la guerrilla Sendero Luminoso, que no medía en ninguna encuesta porque quizás las encuestas se estaban haciendo en los sectores urbanos medios, claro. altos, ¿no? Y la situación de Perú, tienen que elegir ahora, va a haber cómo hay un balotaje, ¿cómo sería? Hay un balotaje ahora entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, la hija del ex dictador Alberto Fujimori. O sea, hay una disputa clara entre la izquierda y la derecha. Sí. Sí, no hay... Como lo pones vos en la nota, ¿no? Una salida post-ultras de izquierda o de derecha.
Exactamente, porque Pedro Castillo es un hombre de izquierda, pero que está a la izquierda, para que te des una idea, a la izquierda de Evo Morales, a la izquierda de Lula, Claro. propone una reforma agraria, propone nacionalizar todo. Es otro... Un Juan Grabois acá en Argentina. Un perfil muy similar, sí, una buena comparación, porque también un dirigente social, cuando fue a votar con las ropas típicas de campesino peruano, montado en una mula, no tiene auto, tiene un discurso ambientalista, o sea, sí, tiene un parecido al primer Evo Morales también, pero con un discurso inclusive más radicalizado, Más se radical. declara abiertamente admirador de Fidel Castro y de Hugo Chávez, en un contexto político latinoamericano donde Sí. los políticos tratan de moderarlo y no decir esas cosas o no ir con ese discurso. Bueno, él no lo oculta en ningún momento, no va a ir por ningún tipo de moderación, hay que ver si le alcanza para ganar en segunda vuelta. Claro. Y no te voy a preguntar por encuestas porque ya sabemos lo que pasan con las encuestas. No, sí, creo que con esto no hay que ver ninguna encuesta. Lo que sí creo es que es una votación absolutamente impredecible por un par de cuestiones que hay que remarcar. En Perú existe un movimiento antifujimorista muy grande. También hay sectores de la sociedad peruana que siguen reivindicando a Fujimori, o sea, el fujimorismo y el antifujimorismo sigue siendo una cuestión ahí a tener en cuenta en la política peruana. En ese sentido, a Castillo le conviene que su rival sea Keiko Fujimori. Por otro lado, a Keiko Fujimori también le conviene que su rival sea Castillo. Claro, porque, exactamente. sí, puede ir con este discurso de si gana Castillo viene el comunismo, vamos peor que Venezuela, etcétera, Sí, etcétera. etcétera. Entonces, es una situación compleja y completamente impredecible, puede salir para cualquier lado, ¿no? ¿Cuándo es la elección, Gonzalo? Las elecciones son a finales de mayo, Ah, el bueno. último fin de semana de mayo. Bueno, ya te vamos a estar consultando entonces más sobre la fecha. Gonzalo, no sé si estuviste siguiendo las medidas que tomó el presidente Alberto Fernández anoche. Sí, por supuesto. Escuché el anuncio y hoy estuve viendo un poco las repercusiones. Bien, ¿cómo comparas las medidas que tomó, en este caso Argentina, con respecto a las medidas que se están tomando en el mundo? Bueno, si los tomamos con algunos países de Europa que suelen ser utilizados como ejemplo acá por la oposición, sobre todo, ¿no? Francia, Alemania, Holanda, inclusive Italia también, son medidas, podríamos decir, muy moderadas, ¿no? Para que te dé una idea, en Holanda los restaurantes y los bares están solo con takeaway desde octubre del año pasado, por ejemplo. Y desde las 8 de la noche hasta desde las 7 de la tarde hasta las 6 de la mañana no se puede circular. Y eso sigue desde el año pasado, o sea, Claro. Para darse una idea más o menos de la situación. En Uruguay recientemente se suspendieron las clases presenciales, en Chile hay más de 100 comunas con cuarentena estricta, París hace 20 días que está con cuarentena estricta, se puede salir solamente 10 cuadras de tu casa, entonces son bastante moderadas, creo que no justifica de ninguna manera la reacción de la oposición, ¿no? Es una reacción, sí, ya cacerolas, comunicados, en donde, bueno, hasta hay dirigentes que tratan como una dictadura esta situación de tomar algunas medidas para paliar esta situación del virus. Sí, un discurso absolutamente irresponsable, que no creo que no están mirando la realidad. Hoy nuevamente hubo 25.000 casos. Es el peor momento, claramente, desde que empezó la pandemia, y un momento además de suba de contagio que no tiene techo. Uno dice, viene amesetado, vienen 25.000, 26.000 casos todos los días, lo cual es una locura. El año pasado, en el peor momento, tuvimos 16, 17. Es decir, no tiene techo la suba de contagios, las cepas nuevas ya están circulando en Argentina, afectan mucho más a los jóvenes. Conozco casos personalmente de jóvenes que la están pasando realmente muy mal. Sí, hoy hablamos con el director del hospital y nos decía exactamente lo mismo, que es mucho más complicada esta cepa y que ataca jóvenes y bueno, que están con respiradores, bueno, etcétera, etcétera. Sí. La gente como que no toma real dimensión de lo que está pasando, de alguna forma. Creo que no se está tomando conciencia real, porque por ejemplo, uno por supuesto no puede hacer análisis en base a experiencias personales, ¿no? Pero el año pasado yo conocía realmente a muy poca gente que se había contagiado, y los que se habían contagiado no la habían pasado tampoco tan mal, más o menos de la edad nuestra, en esta Claro. franja. Este año
prácticamente todos los días me entero de algún amigo, algún conocido que se contagia. Y siempre, y lo que me cuentan es que realmente los síntomas son muy duros, ¿no? Conozco cada vez más gente que está contagiada, mucho más que la que conocía durante la primera ola. Eso te habla de cómo está circulando, ¿no? Sí, hay algo que yo estaba pensando es, por un lado, el personal de salud, bueno, ya sabemos todo lo que debe estar sintiendo, ¿no? El personal de salud, con la gran cantidad de trabajo, ya cansados, agotados, y bueno, y la población sin ser responsable de alguna forma. Y también, por otro lado, lo que pasó a través de las medidas que tomó Alberto, que la gente dice que no hay clases. Y sí hay clases, hay de otra forma, de otro modo, ¿no? Pero ¿qué deben sentir los docentes que se tuvieron que hacer todo un trabajo de generar las condiciones para poder dar clases, aprender sobre la tecnología, cosas que no las sabían, y encima la gente los trata como que no quieren dar clases? No, es tremendo. Yo, bueno, comparando con otros países también, yo doy clases para una universidad de México, obviamente de manera virtual desde comienzo de este año, desde enero, y ellos me cuentan también que están virtual desde el año pasado y van a seguir, ya tienen la certeza de que van a seguir todo este año. Eso para darte una idea de que no es solamente una cuestión argentina, pasa en todo el mundo. Claro. Y cuando uno habla también con colegas que se dedican a la docencia, genera un poco de bronca y indignación que te digan no hay clases, o sea que todo el año pasado no estuviste trabajando, digamos, básicamente. Cuando lleva un esfuerzo muy grande preparar una clase virtual, el sistema, acostumbrarse con la tecnología para los que no somos tan hábiles con esas cosas. Imagínate gente más grande, de otra edad. Es complejo como para que digan que no hay clase. Y con una oposición jugando con todas esas cuestiones, ¿no? Muy fuerte. Por supuesto, y politizando en un momento donde no debería politizarse, jugando más, creo, con los tiempos electoralistas en un año electoral como este de 2021, y no pensando en el bienestar de la población. Ahora, no sé si están viendo, pero hay una marcha en Olivos de padres con nenes pidiendo la presencialidad en las clases, claramente motorizada por los sectores de la oposición que ya sabemos, que marcharon anoche, también encabezados por Patricia. Después de esa gente se va a ir a atender a los hospitales y las camas no van a alcanzar, y bueno, la misma historia. Exacto. Y cuando uno escucha, por ejemplo, estos días escuchaba a Claudio Velocopit de Swiss Medical, que claramente no es un hombre del gobierno nacional, sino que apoyó a Macri durante todo su mandato. En 2019, él lo contó, votó a Macri, y él decía, las medidas del gobierno inclusive son blandas, o sea, habría que tomar medidas más duras porque el sistema está por colapsar y va a colapsar, y que el sistema colapse significa que los médicos van a tener que elegir entre uno y otro. A ver, por poner un ejemplo práctico, estamos vos y yo en terapia y el médico va a elegir quién tiene más posibilidades de sobrevivir, y a él lo va a tratar y el otro se va a morir. Sí. Es simple lo que está pasando en Brasil, lo que pasó en Estados Unidos, lo que pasó en Italia. O sea, no hay muchas vueltas al respecto ahí, sí, ¿no? y los especialistas acá lo explican, porque vos los ves por la tele hablando, diciendo estas cuestiones, pero es como que, bueno, corta, y el periodista de turno en su momento como que no escuchó lo que le dijo el especialista. Eso es muy cómico y triste, yo lo estoy viendo. No escuchó al especialista y después tiran alguna cuestión, nos están envenenando con la vacuna, qué sé yo. Sí, encima un discurso muy peligroso, ¿no? Más allá del discurso anticuarentena, el discurso antivacuna creo que es más peligroso todavía. Uno ve en redes sociales comentarios de gente que cuenta que sus padres o su abuelo tenían turno para vacunarse y prefirieron no hacerlo porque escuchan a los periodistas. Ahí te habla de una irresponsabilidad terrible, porque ellos después no se van a hacer cargo de los muertos, ¿no? Así es. ¿A quiénes representan hoy estas derechas, Gonzalo, en el mundo? Y obviamente está repercutiendo en Argentina también. Sí, es un fenómeno que se está dando interesante a nivel mundial, y acá en Argentina claramente no es ajeno. Va muy de la mano con lo que viene pasando en Estados Unidos, en Europa, en otros países de América Latina, y es muy interesante porque representan muchos sectores jóvenes. Históricamente la rebeldía, podríamos decir, propia de la adolescencia, de la primera juventud, los 20 años, 18, 19, 20 años, históricamente siempre fue más campo para la izquierda, ¿no? Para el progresismo,
por lo menos siempre fue así, tanto en Europa como en América Latina. Y en los últimos años, sobre todo a partir de los últimos 2, 3 años, te diría, esta nueva derecha se vende como rebelde, utiliza hasta conceptos que eran de la izquierda. Vos fijate, anoche hablaban de desobediencia civil, de resistencia a la autoridad, sí. De romper, te hablan de romper con el discurso dominante, como si el discurso dominante fuera progresista o de izquierda. Entonces, ahí apelan muy bien y creo que por ahora les sale relativamente bien. Hay que ver el largo plazo, hay que ver las elecciones también, pero les sale bastante bien en captar sectores juveniles, ¿no? En Sí, Córdoba... eso es lo que me llama la atención, que los sectores juveniles, y bueno, y Córdoba es un ejemplo. Hace poquito, el otro día, en un teatro, no sé en dónde, se juntaron el Presto, algo así se llama, y escuché un ratito, los discursos eran terribles, unos discursos fuertes. No, terrible, porque uno lo escucha y Macri queda como un... Sí. No sé, como Churchill. No, es impresionante escuchar ese tipo de discursos que antes, no te digo hace 20 años, sino ahora 5 años, 4 o 5 años, eran discursos que no podían reproducirse en los medios, ¿no? Eran discursos completamente marginales. Y hoy, cada vez más, van tomando de a poco la centralidad, y lo que yo creo que lo más peligroso es que, si bien esta gente probablemente no tenga posibilidades electorales reales, pero sí aporta a que se vaya corriendo el discurso de la derecha. Y la coalición opositora se va corriendo cada vez más a la derecha para disputar el voto joven. Y eso creo que es un fenómeno muy interesante. Pasa en España, con el caso del Partido Popular, que es un partido históricamente de centro-derecha conservador, que se va volviendo de ultraderecha para captar los votos de Vox. Y acá, junto por el cambio, uno ve el discurso que va teniendo, y también se va corriendo a la derecha. El discurso de hoy que tiene Macri, esta versión de Macri, no es el mismo que tenía Macri en 2015, si te acordás. Está mucho más radicalizado, quizás más sincero. Sí. Yo creo que, esta te la dejo para que la pienses y después la vamos a hablar. Yo creo que esta ultraderecha que parecen, como lo que es el Presto, diríamos, pongo un ejemplo como para ubicarnos, aparecen para que después los Macri, los Burlis, nos parezcan más suaves. Puede ser, sí. Es muy interesante esa forma de... Me parece, el otro día lo estaba pensando y me lo resumía así a mí mismo. Digo, yo creo que cumplen ese trabajo en la sociedad. Me parece que va por ahí. Es muy interesante, porque después uno escucha más que dicen, bueno, al final tan malo no es. Claro, una cuestión, algo así. Tan a la derecha no está. El menos peor. Así es, Gonza. Bueno, querido Gonzalo, elegite una canción y nos vamos. Cerrate con algo de Bob Dylan. Algo de Bob Dylan, dale, mientras va buscando Ana. Bueno, cuídate, Gonza, que se viene brava esta nueva ola. Cuídate, en Córdoba mucha gente. Así que barbijo, alcohol en gel, distancia. Y bueno, por supuesto, cuidado de siempre. Aprovechamos para decirle a la audiencia que también tenga en cuenta eso. Y bueno, responsabilidad, porque cuidarse uno también es cuidar al otro. Así que nos cuidemos. Así es, escucha la canción. ¿Qué tema? Abrazo, amigos. Un abrazo grande. Chau.